Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué placer inmenso tenerlos aquí conmigo, listos para otra inmersión profunda en los dramas y secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy nos enfrentaremos a un enigma que ha mantenido a la comunidad de fans en vilo durante años, la infame apuesta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recordarán sin duda la época dorada de Erkencikus, pájaro soñador, ese torbellino de emociones donde la química entre Demet y Can era tan intensa que parecía desafiar las leyes de la física, transportándonos a un universo paralelo donde el amor verdadero era posible. Pero, ¿qué se escondía tras esas miradas que derretían el hielo y esas sonrisas que iluminaban la pantalla? Según los rumores, un pacto secreto, una apuesta audaz que podría haber dictado el destino de su relación, o al menos, eso es lo que susurran las lenguas más afiladas del Star System turco. Durante años, la sombra de una apuesta ha planeado sobre la relación entre Demet y Can, un juego que supuestamente tuvo lugar al comienzo de la serie. No se trataba de una simple apuesta de set, de esas que surgen para matar el tiempo entre toma y toma. No, esta apuesta era mucho más profunda, involucrando el éxito arrollador de la novela, su creciente popularidad y, lo más importante, la posibilidad de que esa conexión mágica que veíamos en la pantalla se materializara en la vida real. Así que prepárense para un viaje de investigación sin precedentes. Hoy vamos a levantar cada piedra, a desenmarañar cada hilo suelto, a analizar cada pista, rumor, declaración ambigua y evidencia que ha surgido a lo largo de los años. Nos sumergiremos en el corazón de este culebrón turco tratando de separar la verdad de la ficción, y finalmente, nos atreveremos a responder la pregunta que todos se hacen: ¿quién ganó la apuesta entre Demet Özdemir y Can Yaman? Pero antes de adentrarnos en este laberinto de intrigas, quiero extenderles una cordial invitación a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y por supuesto, denle like a este contenido si les resulta interesante. Su apoyo, sus comentarios y su entusiasmo son el combustible que impulsa mi investigación y me permite traerles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos de lleno en esta fascinante historia. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, electrizante, casi palpable. Desde el primer episodio de Erkencikus, la pantalla parecía vibrar con una energía especial cada vez que aparecían juntos. Su conexión era tan potente que los fans, con razón, no tardaron en dejarse llevar por la fantasía de que su romance traspasara la barrera de la ficción y se convirtiera en una realidad. Y como era de esperar, los rumores no tardaron en florecer. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, risas cómplices y momentos que solo servían para alimentar aún más las especulaciones. Pero en medio de esta atmósfera de ensueño, emergió la sombra de la famosa apuesta. ¿De qué se trataba exactamente? Según fuentes cercanas a la producción de la serie, Can y Demet habrían apostado sobre quién de los dos lograría conquistar al otro primero. O en una versión aún más picante, apostaron sobre quién sería el primero en admitir que sentía algo por el otro. Suena como el argumento de una telenovela, ¿verdad? Pues bien, en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo supera la ficción. Ahora, ¿quién fue el artífice de esta apuesta? Aquí es donde la historia se vuelve aún más nebulosa. Algunos afirman que fue Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida, su carisma arrollador y su inquebrantable confianza en sí mismo, quien propuso el juego. Otros, en cambio, aseguran que fue Demet Özdemir, una mujer inteligente, astuta y que no se dejaba intimidar fácilmente, quien lanzó el desafío. La verdad es que hasta el día de hoy, no existe una confirmación oficial sobre quién fue el cerebro detrás de esta movida. Pero lo que sí es indiscutible es que ambos aceptaron participar y a partir de ese momento, el juego comenzó. Y como en todo juego, había reglas. Reglas no escritas, implícitas, pero reglas al fin y al cabo. La principal, según los rumores, era mantener la apuesta en absoluto secreto. Nadie, absolutamente nadie, podía enterarse de lo que estaba sucediendo entre ellos. La segunda regla era no involucrar a terceros. Es decir, nada de citas con otras personas para despertar celos o utilizar a otros compañeros de reparto como peones en su juego. Y la tercera regla, la más importante de todas, era jugar limpio. Nada de trampas, nada de manipulación, nada de estrategias desleales. Un juego de seducción honesto, si es que tal cosa existe. Durante el rodaje de Erkencikus, la tensión era palpable, como un hilo invisible que conectaba cada mirada, cada gesto, cada palabra. No solo por la química innegable entre los
personajes, sino también por la apuesta que se estaba desarrollando en secreto, como un volcán a punto de erupcionar. Los dos actores se esforzaban por mantener las apariencias, por mostrarse profesionales, amigables y centrados en su trabajo, pero era evidente que algo más, algo intenso y emocionante, estaba sucediendo entre ellos. Sus miradas eran más profundas, más cargadas de significado, sus sonrisas más cómplices y sus gestos más cargados de un cariño que intentaban disimular. Los fans, por supuesto, no eran ajenos a esta situación. Con la agudeza de un detective y la pasión de un enamorado, analizaban cada movimiento, cada palabra, cada mirada que intercambiaban Demet y Can. Creaban teorías elaboradas, publicaban vídeos en YouTube desmenuzando cada escena, escribían fanfics que exploraban las posibilidades infinitas de su relación y llenaban las redes sociales con mensajes de apoyo, esperanza y anhelo. Querían, con todas sus fuerzas, que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad tangible. Pero, ¿qué decían los protagonistas de esta historia? Pues bien, tanto Demet como Can siempre negaron rotundamente la existencia de la apuesta. En entrevistas, en eventos públicos, en publicaciones de redes sociales, aseguraban con vehemencia que su relación era puramente profesional. Que se respetaban y admiraban mutuamente, que disfrutaban trabajando juntos, pero que no había nada más allá de eso. Somos solo amigos, buenos compañeros de trabajo, repetían una y otra vez. Sin embargo, sus palabras no lograban convencer a la mayoría. Sus gestos, sus miradas, su lenguaje corporal en general parecían contradecir sus declaraciones. Además, algunos compañeros de reparto y miembros del equipo de producción, ya sea por descuido o por picardía, dejaban caer pistas ambiguas que alimentaban aún más los rumores y las especulaciones. Por ejemplo, una maquilladora que trabajó en Erkencicus comentó en una entrevista que había presenciado situaciones muy curiosas entre Demet y Can. Dijo que los veía reír y coquetear constantemente, que a veces sentía que estaba interrumpiendo algo importante, como si estuvieran a punto de confesarse algo el uno al otro. Otro miembro del equipo técnico aseguró que había escuchado conversaciones acaloradas entre los dos actores, pero que nunca pudo entender de qué se trataba. Eran discusiones intensas, pero siempre en un tono bajo, como si no quisieran que nadie los escuchara, afirmó. Estas declaraciones, aunque no confirmaban la existencia de la apuesta de manera explícita, sí sugerían que había algo más, algo oculto y apasionante entre Demet y Can de lo que ellos querían admitir. Y claro, esto era combustible puro para que los fans siguieran alimentando sus esperanzas y construyendo teorías cada vez más elaboradas. Pero volviendo a la pregunta fundamental, ¿quién ganó la apuesta? Aquí es donde las cosas se complican aún más. Porque, como ya les he dicho, no hay una confirmación oficial sobre la existencia de la apuesta, mucho menos sobre quién la ganó. Sin embargo, podemos analizar las evidencias disponibles, los rumores persistentes y los testimonios indirectos para tratar de llegar a una conclusión, aunque sea tentativa. Una de las teorías más populares, y quizás la más romántica, es que Demet Özdemir fue la ganadora de la apuesta. ¿Por qué? Porque, según los fans, fue ella quien logró mantener la compostura y la distancia durante más tiempo. Can Yaman, en cambio, parecía estar más entregado a la relación, más enamorado, más dispuesto a admitir sus sentimientos. Se decía que Can era como un libro abierto, mientras que Demet era un enigma indescifrable. De hecho, algunos recuerdan un episodio en particular que, según ellos, es la prueba irrefutable de que Demet ganó la apuesta. Se trata de una entrevista que Can Yaman concedió a una revista italiana, donde habló abiertamente sobre su relación con Demet. En esa entrevista Can dijo que sentía una gran admiración por Demet, que la consideraba una mujer muy talentosa, atractiva e inteligente, y que disfrutaba mucho trabajando con ella. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que realmente llamó la atención de los fans fue una frase en particular que Can dijo durante la entrevista: Demet es una mujer muy inteligente y sabe cómo jugar sus cartas. Para muchos, esta frase era una clara referencia a la apuesta. Can estaba reconociendo, de manera indirecta, que Demet lo había superado en el juego, que había logrado conquistarlo sin revelar sus verdaderos sentimientos, que lo había mantenido a raya mientras él caía rendido a sus encantos. Era como si Can estuviera admitiendo su derrota con una sonrisa. Otra teoría, sin embargo, sugiere que Can Yaman fue el ganador de la apuesta. ¿Por qué? Porque, según esta teoría, fue él quien logró que Demet se enamorara de él. Aunque Demet nunca lo admitió públicamente, los fans creen que ella también sentía algo por Can, y que su relación fue mucho más allá de la simple amistad o el camp. Añerismo profesional.
Los defensores de esta teoría señalan que Demet y Can mantuvieron una relación cercana durante varios meses después de que terminara Erkenciskus. Se les vio juntos en fiestas exclusivas, eventos de la farándula y viajes a destinos paradisíacos, y parecían estar muy felices, relajados y enamorados. Si bien nunca confirmaron su relación oficialmente, su comportamiento era el de una pareja consolidada. Además, algunos recuerdan un mensaje que Demet publicó en sus redes sociales después de que Can se mudara a Italia para seguir su carrera. En ese mensaje, Demet escribió: «Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Siempre te recordaré con cariño». Para muchos este mensaje era una clara señal de que Demet sentía algo más que simple amistad por Can, y que su partida le había afectado profundamente, dejando un vacío en su corazón. Era como si Demet estuviera despidiéndose de un amor que nunca pudo ser. Entonces, ¿quién ganó la apuesta? La verdad es que no lo sabemos con certeza, y probablemente nunca lo sabremos. Ambas teorías tienen sus argumentos a favor y en contra, y ninguna de ellas ha sido confirmada oficialmente. Lo que sí sabemos es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más compleja, apasionante y llena de matices de lo que ellos quisieron admitir. Y que aunque la apuesta haya existido o no, su química en pantalla y fuera de ella dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Además, es importante considerar que incluso si la apuesta existió, es posible que ambos hayan ganado. Tal vez el verdadero premio no era conquistar al otro o admitir los sentimientos, sino la experiencia de haber compartido un proyecto exitoso, de haber creado una conexión especial que trascendió la pantalla, y de haber vivido momentos inolvidables juntos, que marcaron sus vidas para siempre. A fin de cuentas, lo que importa es que Demet Özdemir y Can Yaman lograron crear una magia única en Erkenciskus. Su actuación fue tan convincente, su química tan palpable y su entrega tan absoluta que lograron cautivar a millones de personas en todo el mundo, transportándolos a un universo de sueños, emociones y esperanzas. Y eso, al final, es lo que realmente importa, lo que perdura en el tiempo y lo que justifica el fenómeno fan que rodeó a esta pareja. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este viaje por los entresijos de la farándula turca, un mundo lleno de glamour, secretos y pasiones desbordadas. Recapitulando brevemente, hemos analizado la famosa apuesta entre Demet Özdemir y Can Yaman, explorando las diferentes teorías y rumores que han circulado durante años, como fantasmas que se niegan a desaparecer. Hemos visto que no hay una confirmación oficial sobre la existencia de la apuesta, pero que las evidencias y los testimonios indirectos sugieren que algo más estaba sucediendo entre los dos actores, algo que iba más allá de lo puramente profesional. También hemos analizado las diferentes teorías sobre quién ganó la apuesta, llegando a la conclusión de que no lo sabemos con certeza, pero que ambas teorías tienen sus argumentos a favor y en contra, y que ambas son igualmente válidas desde diferentes perspectivas. Y finalmente hemos recordado que lo más importante es la magia que Demet y Can crearon en Erkenciskus, y el impacto que tuvieron en sus fans de todo el mundo, que siguen soñando con un reencuentro. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante, sus comentarios ingeniosos y su entusiasmo contagioso son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, explorando los rincones más oscuros y los misterios más fascinantes del mundo del espectáculo. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la apuesta existió realmente? ¿Quién creen que la ganó? ¿O creen que todo es simplemente un rumor infundado, una invención de los medios para generar polémica? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus diferentes puntos de vista. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y estén al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, que nunca deja de sorprendernos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para tomarla en serio. Así que diviértanse, disfruten de la buena compañía, no se olviden de soñar y de creer en la magia del amor. Hasta la próxima. Y que los chismes los acompañen.